abra su Biblia, como ya dijimos, en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Hay una pregunta ahí y quiero responder a esa pregunta esta mañana de acuerdo a este capítulo 15. ¿Qué deberíamos recordar en esta fecha? ¿Qué es lo que deberíamos recordar? ¿Debíamos abstenernos de comer carne? ¿Debemos, hacer el miércoles de ceniza? El jueves santo, ayuno y abstinencia también de alimentos. El Vía Crucis, la vigilia pascual, homenaje a la Virgen. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo importante. ¿Qué dice la Biblia? Y eso es lo que yo quiero que respondamos esta mañana. Y de acuerdo justamente a este pasaje de 1 Corintios 15. Pero antes de eso, ¿qué le parece si tenemos otro momento de oración? Señor, te doy gracias por que tenemos tu palabra. Y eso en cierto sentido es como un manual para el que, por ejemplo, va en el mar. Si no tuviera una brújula, iría a cualquier lado. Pero tu palabra para nosotros es una brújula, porque nos indica justamente la dirección correcta. Y ella nos da también la enseñanza con respecto justamente a este gran hecho histórico que el cristianismo en general recuerda en esta fecha, que fue no solamente tu muerte, sino especialmente tu resurrección. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ello? Eso es lo que queremos esta mañana ver. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 15, entonces, vamos a ver del versículo 1 al versículo 28. Son hartos versículos que yo quiero esta mañana ver. Por supuesto, la Biblia también habla de que los hombres muchas veces van a querer imponer tradiciones. Por ejemplo, 1 de Timoteo, solamente como un pasaje paralelo, si me puede acompañar ahí, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, hay un pasaje interesante ahí que tiene que ver justamente con algunas cosas que a veces la religión impone, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán, ¿qué dice su Biblia? A abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿cierto? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y después él viene clarificando otras cosas más. En el 4 dice, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Tradiciones y tradiciones. En el día de hoy siempre se añaden cosas a la cruz de Cristo que no tienen nada que ver. Volvamos, hermanos, a nuestro pasaje de 1 Corintios y vamos a empezar a notar algunas cosas aquí que deberíamos recordar en esta fecha. El primer punto dice ahí la importancia, ¿alcanza a leer? Apostólica de la resurrección de Cristo. Note por favor los primeros versículos. Dice Pablo, además, ¿cierto? Eso tiene que ver con lo que también él viene explicando anteriormente. Aparte de lo que le he comentado, Pablo, ¿qué está hablando? Está hablando del orden en el culto público, el papel de las mujeres, ¿cierto? Ya hemos visto varias cuestiones que el apóstol Pablo clarificó. Por ejemplo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Anteriormente viene hablando del don de lenguas, de clarificar eso, de que hay un culto ordenado. Y después dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano. Entonces, lo primero que el apóstol habla es acerca de la importancia apostólica de la resurrección de Jesús. Y eso se grafica justamente en lo que él está diciendo. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En el versículo 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tres cosas se mencionan ahí: predicado, recibido y la perseverancia en el evangelio. En cierto sentido, lo que Pablo va a hacer, mis queridos hermanos, es declarar el querugma del evangelio. Esa palabra, ¿qué significa? Querugma significa contenido. Contenido.
¿cierto? Muchas veces nosotros podemos escuchar o podemos en cualquier instancia, no sé, de repente en el día de hoy lo que más falta a veces es contenido. La televisión chilena, ¿cuál es el contenido de la televisión chilena? Es rica culturalmente hablando, ¿cierto? Nos ayuda, nos hace crecer. ¿En cuántos púlpitos el contenido de la Escritura es expuesto? A veces son las experiencias las que se comentan. Pero aquí Pablo nos va a hablar de lo que justamente los teólogos llaman el querugma. Algunos le dicen querigma, ¿cierto? Pero es casi lo mismo, querugma. Y eso significa el contenido del Evangelio. Hágale esta pregunta a estas personas que andan de a dos, repartiendo una revista que se llama La Atalaya. Y es muy bueno este ejercicio. Pregúntenle cuando vayan a conversar con usted. ¿Me puedes decir cuál es el Evangelio? Por favor, dime qué es el Evangelio. Yo sé que tú estudias el Evangelio y ustedes son muy estudiosos de la Biblia. Yo lo he hecho, de hecho, siempre lo hago. Por favor, ¿me puedes decir qué es el Evangelio? Ellos no van a mencionar a Cristo. Ellos van a mencionar el reino, el reino, el reino, el reino. Pero Pablo claramente aquí dice, fíjense, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen lo que yo les he predicado, bueno, son salvos. Si no, bueno, han creído en vano. Y él va a explicar cuál es el contenido. Pero lo primero que vemos aquí es que, ¿cierto? Dice ahí la importancia apostólica de la resurrección de Cristo. Y eso se establece de acuerdo al Evangelio. El Evangelio es la noticia que nos cuenta acerca de ello. El mensaje del Evangelio entonces es en cierto sentido el sine qua non, dicen algunos, ¿cierto? De la fe verdadera. La resurrección de Cristo ligada al Evangelio. Están ligadas totalmente. Es parte de la fe del Evangelio. Si tú eres creyente, ni siquiera hay duda con respecto a qué cosa, a la resurrección de Cristo. Si no, nuestra creencia no tiene sentido. Ahora, segunda cosa, la descripción apostólica de la resurrección de Cristo. Y este es el contenido del Evangelio. Fíjense en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. ¿Qué significan los 2 puntos? Que él nos va a explicar justamente qué cosa, el querugma, el contenido. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué cosa. Estaba escrito. Versículo 4. Y que fue sepultado, segundo acto, ¿cierto? Y resucitó, tercer acto, al tercer día, conforme a qué cosa. Conforme a las Escrituras. Cuando alguien le pregunte, ¿me puedes decir, o usted pregunta a estos amigos y a otros también, o cualquiera, ¿me puedes decir cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Pablo, ¿cuál era? Que Cristo murió, fue sepultado, ¿y qué más? Y resucitó. Pero fíjense lo que se agrega en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea, si tú quieres saber qué es lo que dice el Evangelio, bueno, el Evangelio es justamente esto. Pero además las Escrituras decían eso. Los salmos están llenos de profecías en cuanto a Cristo. No es algo que se inventó en el primer siglo, sino que vino a tener cumplimiento. Isaías 53 es un pasaje clave. Leámoslo. Vamos por un momento ahí. Isaías 53, solo como un ejemplo. Salmo 22 también es otro pasaje también bueno en ese sentido. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 700 años antes de que Cristo apareció, esta profecía es expuesta. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, ¿no hay parecer en él? Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Usted puede seguir leyendo ese magnífico pasaje que claramente habla justamente acerca del Evangelio, acerca de Cristo, profetizando acerca de sus sufrimientos. Dos cosas: la importancia apostólica de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Subraya el hecho de que si yo no creo, entonces he creído en vano, dice el versículo 2. Repito, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, dice Pablo, sois salvos. Si no creíste, en vano. La importancia de creer en la resurrección justamente le da sostenido a nuestra fe, le da sentido a nuestra fe. Lo segundo, la descripción apostólica de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Claramente está ahí expuesta y es el contenido del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Primer acto, ¿cierto? Conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. También conforme a las Escrituras. Tercera cosa, la evidencia apostólica de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son las evidencias? Mira lo que dice el versículo 5 en adelante. Y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, Pablo reconoce su pasado también en este sentido, porque él va a explicar en el versículo 9 quién era él. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La resurrección fue una doctrina base del cristianismo primitivo. Es la base, ¿cierto?, de la fe de los creyentes y también, evidentemente, es la base de nuestra fe. Pero, hermanos, el versículo 5 al 8 explica a quién apareció el Señor. El relato es consecutivo. Primeramente, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, apareció después a varias personas. Se mencionan Cefas, los 12, ¿cierto?, a más de 500 personas, y el texto es claro en explicarnos que apareció a 500 hermanos a la vez. Ahora, paralelamente a eso, el Nuevo Testamento también revela a otros testigos. María Magdalena también fue testigo de su resurrección. Marcos 16:9, no lo busque. Juan 20:14. También a otras mujeres que regresaban a la tumba. Mateo 28, versículo 9, versículo 10. A los discípulos de Maús. Lucas 24. A los apóstoles sin Tomás. A los apóstoles después y con Tomás presente. Lucas 24, 36 en adelante. A los 7 junto al mar de Tiberias. Juan 21. En la ascensión, recuerden. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 12, a Esteban y finalmente a Juan en la isla de Pasmo. 3 cosas hemos visto hasta aquí que deberíamos recordar. Primero, la importancia apostólica de la resurrección. Cristo predicó eso, los hermanos lo recibieron, ¿cierto? Y los hermanos creyeron eso y lo retenían. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obviamente retener eso, es parte de la enseñanza apostólica. Segundo, la descripción apostólica de la resurrección de Jesucristo. ¿Cierto? ¿Cómo interpretaron los apóstoles este hecho? Y claramente vemos ahí que el apóstol Pablo nos da el contenido. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y tercero, que resucitó. ¿Pero para qué? Para tomar nuestro lugar. Eso es lo que dice claramente el texto. Y finalmente la evidencia apostólica de la resurrección de Cristo tiene que ver con que Él apareció a muchas personas. Ahora, cuarto lugar, que deberíamos recordar, que dice ahí, la certeza apostólica de la resurrección de Cristo. Fíjense ahora en el 12, Pablo va a abordar algo que estaba sucediendo en ese tiempo. Habían algunas personas que estaban dudando. Fíjense que el cuestionamiento de la resurrección de Cristo no ha sido algo moderno. Desde el comienzo de la era cristiana empezó el cuestionamiento.
Por un lado, los romanos cuestionaron la resurrección, pero también los saduceos. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, claramente pudieron haber hermanos que han sido influenciados por esta secta, los saduceos. Pero también el gnosticismo era una secta, una filosofía griega en aquellos días en donde ellos negaban la resurrección porque ellos decían, no, la resurrección no tiene nada que ver, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, ¿cómo Cristo puede volver a resucitar si el cuerpo es malo? No. Claramente habían influencias ahí que algunos hermanos seguramente estaban dudando, bien parecido a lo que sucedió en Hebreo. Fíjense el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y hay una pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos? O sea, habían personas que de alguna otra manera estaban dudando. ¿Cómo es posible? A lo mejor no resucitó. Y después sigue diciendo el texto, porque si no hay resurrección de muertos, bueno, tampoco Cristo resucitó. Y fíjense, del versículo 14 al 19, el apóstol Pablo va a enumerar la hipótesis o las consecuencias de la hipótesis de que si Cristo no hubiera resucitado. Y él va a exponerlo en este orden. Conclusiones obvias, hipotéticas. ¿Qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? Y él empieza el versículo 13. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Consecuencias 14. Si Cristo no resucitó, inútil es nuestra predicación. La palabra inútil significa que no tiene sentido. ¿Para qué vamos a predicar? Si Cristo no resucitó, inútil es la predicación. No sirve para nada. Sigue el texto. Inútil también es, ¿qué cosa? Nuestra fe. Vámonos para la casa, que estamos perdiendo el tiempo aquí. No tiene ni un sentido estar acá. Si Cristo no resucitó. Vana es la predicación, vana es nuestra fe. ¿Qué sentido tiene que obedezcamos a alguien que se dice que resucitó? Porque en realidad no hay resurrección de los muertos. Después sigue el relato. Versículo 15. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Versículo 17. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados en realidad jamás fueron expiados. Fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está llevando a la conclusión obvia el hecho hipotético de que Cristo no hubiera resucitado. Y después sigue en el versículo 17 nuevamente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa eso? Aún estamos bajo la ira de Dios. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en Él están perdidos. Jamás fueron a la presencia de Dios. Por último, 19. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de los hombres. Mira cómo están ahí juntándose todos los domingos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué se juntan? Pobrecitos, no saben qué hacer. Esas son las conclusiones hipotéticas de que si Cristo no hubiera resucitado. Pero lo que estamos viendo es la certeza apostólica de la resurrección de Cristo. Y Pablo va a irrumpir, ¿cierto?, toda esta hipótesis que él menciona con el versículo 20, diciendo lo siguiente: más ahora, o sin embargo, Cristo ha resucitado de los muertos. Esa frase, mis queridos hermanos, cambia todo el sentido y Pablo lo va a explicar. Más ahora, ¿cierto?, Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la certeza apostólica. Y lo primero que él va a decir después, añadiendo a esta frase, dice: primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuál es la idea? Un poco enredado el texto, lo explico. Como Cristo resucitó, Él entonces es la garantía más sólida de la resurrección de los que murieron en Él. ¿Me entienden? Cristo es la primicia. ¡Wow! Si Cristo resucitó, ¿qué significa eso? Entonces todos los que están en Él van algún día, ¿a qué cosa? A resucitar. Todo empieza a tener sentido. ¿Con qué cosa? Con la resurrección de Cristo. Ahora, esto nos lleva al quinto punto, mis queridos hermanos, acerca justamente de lo que deberíamos recordar. ¿Qué deberíamos recordar? Esa es la pregunta. La importancia apostólica de la resurrección de Cristo. Es la base de la fe cristiana.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en los primeros versículos. Segundo, la descripción apostólica de la resurrección de Cristo. El Nuevo Testamento, uno a veces, la gente puede pensar de que nuestros argumentos son circulares. Cuando uno piensa circularmente, en cierto sentido, es como decirle a la mamá qué piensa de sus hijos. ¿Qué va a decir la mamá de sus hijos? ¿Lo va a encontrar malos a sus hijos? Bueno, eso sería como un argumento circular, porque es obvio que una mamá va a encontrar buenos a sus hijos. La gente puede decir, es que es obvio que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento razones para su fe. Pero ojo, la Escritura en el Nuevo Testamento es, si no, son los documentos más confiables que tenemos al presente acerca de la resurrección de Cristo. Historiadores, aún seculares, ¿cierto?, han reconocido la confiabilidad de los testimonios que tenemos en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son 4 perspectivas que hablan de la resurrección de Cristo. No hay ningún documento de la antigüedad que tenga tal importancia, o digámoslo así, una evidencia abrumadora, mis queridos hermanos, acerca de la confiabilidad que nosotros tenemos en la Escritura. El Nuevo Testamento está conformado por más de 6.000 manuscritos, que son copias de manuscritos originales. Hermano, no hay ningún texto de la antigüedad que tenga tal evidencia textual. Cuando uno habla de la evidencia textual, se refiere a los manuscritos. Más de 5.000, casi 6.000 manuscritos. Ningún escrito de la antigüedad, ni los de los escritos famosos griegos, ¿cierto?, Heródoto y otros escritores, ¿cierto?, tienen esa cantidad de evidencia. El Nuevo Testamento los supera con creces. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Como Cristo resucitó, Él entonces es la garantía más sólida de la resurrección de los que murieron en Él. Tenemos la certeza apostólica de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Claramente un hecho que marca el cambio de la fe cristiana, porque le da solidez. Vimos también los testimonios, pero ahora vemos otra cosa también, la perspectiva apostólica de la resurrección de Cristo. Fíjense en los versículos que siguen a continuación del versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Como Cristo resucitó, es la garantía más segura para quienes mueren en Él. Ahora, fíjense cómo va a explicar un poquito el versículo 22 ahora, el 21 en adelante, la perspectiva apostólica de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las implicancias de la resurrección de Cristo? Como Cristo resucitó, Él es la garantía más sólida de la resurrección de los que murieron en Él. ¿Por qué? Y el apóstol Pablo va a responder o fundamentar esta declaración añadiendo aclaraciones incluso escatológicas. Ayer vimos una enseñanza escatológica que sucede al futuro. ¿Qué esperamos nosotros como iglesia? La Biblia nos enseña que estamos esperando el día de Jehová. ¿Estamos esperando la ira de Dios? Esperamos la venida de Cristo por su iglesia. Esa es la esperanza de los creyentes. Pero el apóstol Pablo también va a clarificar muchas cosas aquí. 21, él dice, porque, el porque es una conjunción de causalidad, de explicación, ¿cierto? ¿Explicación a qué? Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en sellos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Bueno, lo va a decir en el 22 Adán, también por otro hombre, podríamos decir, la resurrección de los muertos. El primer hombre trajo una catástrofe. ¿Quién fue ese? Adán. El segundo hombre nos trajo la vida eterna. ¿Quién es ese segundo hombre? Es Cristo. Muy interesante porque de pasadita también Pablo nos dice y nos habla acerca de la humanidad. ¿De quién? De Cristo. Cristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. No fue una aparición, como decían los gnósticos en su momento, cuestionando que Cristo había resucitado. No, Él fue un hombre. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los creyentes serán vivificados, vueltos a la vida. Ahora, 23. Y aquí Pablo va a empezar a clarificar estos eventos. Está hablando de la resurrección, ¿cierto? Cristo resucitó,
Sí. Eso es el argumento principal. ¿Habían personas que estaban dudando? Sí. Pero el versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado. Y eso cambia todo, hermano. Cambia todo en el cristianismo y de hecho cambia todo en el mundo. Porque si Cristo justamente resucita, los creyentes tenemos esperanza. Y eso es lo que el apóstol está explicando aquí. Sin embargo, él va a explicar algo acerca de la resurrección. Versículo 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, ¿qué dice el 23? Dios estableció un orden. ¿Qué dice el 23? Pero cada uno en su debido orden. La palabra ahí es muy interesante. Orden es la palabrita griega tagma. Y tagma siempre tiene relación al rango, a un rango militar, a un orden de tipo militar. Si usted va al regimiento, se va a dar cuenta que en el regimiento hay estructura, ¿cierto? Hay grupos divididos. Hay un orden, digámoslo así, militar. Hay jerarquía. Está el general, después, ¿quién viene antes? Teniente, no sé, sargento, capitán. Perdón, hermano Andrés, no está aquí, pero hay un orden, ¿cierto?, establecido claramente ahí, ¿cierto? Y en toda institución, digamos, jerárquica, hay un orden. Y aquí Pablo está diciendo, a ver, hay un orden de resurrección. ¿Quién es el primero? Cristo resucitó primero. Miren, dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Qué significa la palabra primicia? Lo primero, ¿cierto? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Amén, ¿cierto? Pero dice, ¿cuándo va a ser eso? Los que son de Cristo en su venida. Ayer recordamos uno de los pasajes que es muy cuestionado acerca del arrebatamiento. Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos ahí por un momento, que es un pasaje paralelo también, ¿cierto?, a este pasaje que estamos viendo aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en adelante. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recuerden que la palabra dormir ahí es un eufemismo. Está diciendo los que han muerto. Eso está diciendo el autor. Pero también dice, hermanos, tampoco queremos que ignoréis. El cristiano no puede ser agnóstico, mucho menos ateo. ¿Ya? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que en nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la parucía del Señor, que es la venida, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes resucitan primero entonces? Los que durmieron, los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Primero, ¿cierto? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí está nuestra palabrita, arrebatados, ¿cierto? Y dice el texto, juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron primero, los que estaban muertos, en las nubes, para recibir al Señor otra vez en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, entristezcanse con estas palabras. ¿Dice eso? Alentaos los unos con estas palabras. Vuelve a 1 Corintios 15. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y fíjense en el versículo 51 de Corintios. Fíjense qué interesante. Saltémonos ahí, porque también es el paralelo acerca justamente de esta resurrección. He aquí, os digo un misterio. Ayer el pastor Claudio nos explicaba que habían a lo menos 7 misterios en el Nuevo Testamento. Algo no revelado en el Antiguo Testamento. De hecho, la iglesia es un misterio no revelado. De hecho, eso lo va a decir el apóstol Pablo. No sé cómo algunos ven la iglesia en el Edén incluso. Pero eso no tiene sentido. Ni siquiera es una enseñanza sana.
Dice el 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es un eufemismo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Mire qué interesante, en un momento, en un abrir y cerrar. Mire para acá, hermano. Cierre los ojos, ábralos. ¿Cuánto va a durar esa transformación? La nada misma. De hecho, la palabrita en un momento es la palabra griega átomo. Interesante, porque dice átomo ahí, usa la palabra átomo. ¿Y qué es un átomo? Una partícula, pero ínfima, ínfima. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, súper rápido. Por eso que algunos piensan que el rapto, en cierto sentido, o se burlan diciendo que es secreto. Pero de acuerdo a lo que dice el texto, ese momento, ¿cómo va a ser? Yo no diría rápido, dividamos rápido en 5 partes. ¿Cómo sería? Fugaz, no sé cómo llamarle. Pero dice el texto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados ¿cómo? Miren, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Yo seré más alto, voy a ser más alto, acuérdense. No. Hermanos, la resurrección que Dios nos va a traer va a ser increíble, hermanos. Seremos transformados. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. No tendremos enfermedades, nada. Seremos transformados, tendremos nuevos cuerpos, ¿cierto? Uno puede imaginarse, uno puede especular muchas cosas, pero qué bueno que el texto hasta aquí nos dice eso, seremos transformados. Ahora, volvamos un poquito, porque no quiero hablar esencialmente de este versículo, estamos en el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, y eso es lo clave, en Cristo. Por eso es que es clave estar, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Todos serán vivificados, todos los creyentes, pero cada uno a su debido tiempo. O orden más bien dicho, Cristo, primero las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24, luego el fin. Hay una tercera etapa de resurrección. Y eso es en otro tiempo, dice el texto, luego el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ayer recordamos que después de la tribulación viene la segunda venida y después viene un periodo que se le llama milenio, que es el reino. Después del reino, Cristo entrega el reino a su Padre y ahí viene finalmente la última resurrección. Pero esa resurrección es de juicio para quienes no obedecieron a la verdad. Incrédulos están involucrados ahí de todo tipo. Por favor, vaya a Apocalipsis 21, solamente para clarificar un poquito lo que Pablo está explicando aquí. Apocalipsis 20, más bien dicho. Sígame usted con la lectura, mis queridos hermanos. Apocalipsis 20. Vi un ángel, dice Juan. Recuerde que es una visión que él está teniendo, que se le está entregando acerca de qué cosa, ¿se acuerda de ayer? Acerca del día de Jehová. Él está viendo todo el evento que va a ocurrir desde el comienzo del arrebatamiento y qué es lo que viene sucediendo después, todos los juicios. Llega al final y él va a decir, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué dice su Biblia? Y lo ató por 1000 años. Hay algunas personas que siempre tratan de atar a Satanás, a veces por aquí y por allá, pero se suelta siempre. ¿Cuántos ángeles se necesitan para atar a Satanás? ¿Cuántos? ¿Ve un montón aquí? ¿Cuántos son? Uno solo. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Cierto? Y dice, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años. Después dice, y lo arrojó al abismo. Eso es muy interesante. Al abismo. Y lo encerró.
O sea, no tiene tiempo para salir, ¿o no? No hay lugar. Lo encerró y miren más encima, dice, y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, fíjense en el versículo 4. Y vi tronos, también es parte de la división, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos, fíjense, ojo con esto, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. No está hablando de lugar en el sentido de cronología, sino de grupo. Hay un primer grupo que resucita ¿cuándo? Cuando venga Cristo, por su iglesia. Pero hay otro grupo, está hablando de categorías. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte eterna, ¿cierto?, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, otra vez lo dice, con él, ¿cuánto? Ahora, miren lo que pasa en el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuándo? Al final del milenio. Será suelto por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la última batalla, podríamos decir ahí, ¿cierto? El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál será la ciudad amada, hermanos? Ayer vimos algo de eso. Muy bien, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y fíjese después en el 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, el segundo grupo de muertos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó, ¿qué cosa? Los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios, al final. Pero y después, ¿cierto? Hay un tercer grupo que resucita. ¿Cuándo? Al final del milenio. ¿Se dio cuenta de que dice el texto que el mar va a entregar qué cosa? No hay detenidos desaparecidos. ¿De verdad? No hay. Porque todos van a tener que compadecer, ¿ante quién? Ante el Señor. ¿Y qué pasa con esa persona que un león le comió la cabeza? Igual va a compadecer ante Dios. Igual. Por eso que Jesús decía a los discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo por la persecución que había, sino más bien temed al que puede destruir el alma y ¿qué más? El cuerpo en el infierno. Ahora, note el versículo 23. Pero cada uno en su debido tiempo, y esa palabra orden, recuerden, tiene un sentido militar, de rangos. Primero un grupo, segundo otro grupo. Y después dice el texto, luego el fin cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuál es la última rebelión que tiene que destruir Dios? O el Cristo es la última rebelión, cuando Satanás sea suelto por un poco de tiempo para finalmente recibir todo su castigo. Pero mire lo que recalca Pablo. Hermano, empezó hablando del Evangelio, ¿se dio cuenta?
de la importancia del Evangelio. Y ahora está aquí hablando acerca de que es necesario algo. Miren lo que dice su Biblia. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Padre, a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ningún poder, hermanos, va a poder sobre Cristo. Pero eso sí tiene que cumplir. Versículo 25. Porque es preciso, ¿cierto? Es que Él reine. Primera parte, porque es preciso que Él reine. ¿Qué significa la palabra preciso? Es la palabrita, es muy interesante, en el original es una palabrita que se lee así, dei. Y dei habla de necesario, porque es necesario que Él reine. Ahora, ponga ojo, la epístola a los Corintios fue escrita el año 56 después de Cristo. ¿Qué pasó durante los primeros años antes de que se escribiera? ¿Cristo no estaba reinando? ¿A qué reino se refiere? No sé si entiende el argumento. Pablo está escribiendo en el 56. Cristo resucitó. ¿Qué pasó después? ¿Dejó de reinar? Porque dice el texto, porque es preciso que reine. ¿Cristo reina en nuestros corazones? Esa es la idea. Somos hijos de Él. Y revelamos realmente si creemos en Él, cómo nos conducimos en la vida. Pero el texto está hablando de otra cosa, está hablando del reino de Cristo, literal de Cristo. ¿Por qué está diciendo en el 56 después de Cristo? ¿Porque es necesario que reine? ¿Acaso no viene reinando? Por supuesto que viene reinando, pero Pablo está vislumbrando otra cosa, porque es necesario que Él reine y ponga bajo sus pies todo poder y toda autoridad. Mira lo que dice el 25, porque preciso es que Él reine. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se cumpla qué cosa? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de qué. ¿Qué significa esa imagen debajo de sus pies? Antiguamente, cuando los reyes ganaban batalla, esto de poner a alguien debajo de sus pies era una derrota total. Cristo va a hacer eso. De hecho, Génesis, lo va a explicar uno de los primeros versículos ahí que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Pero miren, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, fíjense en el 27, que es otra explicación del versículo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios no va a sujetar a Dios en esto. Dios es el que se exceptúa, como dice el texto ahí. ¿Ya? Pero luego, 28, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mire cómo termina hablando. Pablo empieza hablando del Evangelio. Pero fíjense que el Evangelio incluso tiene que ver con ¿qué cosa? Con el reino de Cristo. ¿Cuál es el primer evento que da, cierto, inicio a la fe cristiana y a todo lo que viene con ello? La resurrección de Cristo. ¿Por qué Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe? ¿Por qué piensan que dice eso? Porque si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene que nos juntemos? ¿Qué sentido tiene que cantemos? ¿Qué sentido tiene que escuchemos su palabra? Pero ¿cuál es la verdad histórica y bíblica? Cristo resucitó. ¿Qué debemos recordar hoy en día, hermanos? Termino con esto. La importancia apostólica de la resurrección. La Escritura me habla de la importancia. Recuerden que Cristo, ¿cierto?, fue predicado por Pablo, y el versículo 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les prediqué, el que ustedes recibieron y el que están perseverando. Si no lo hacen, bueno, entonces han creído en vano. Pero esa es la importancia del evangelio. Segunda cosa, la descripción apostólica de la resurrección de Cristo. Fíjense, 3 cosas se mencionan ahí. Pregúntele a cualquier persona, ¿me puedes decir cuál es el contenido del evangelio?
si le dice cualquier otra cosa, llévelo a Corintios y dígale, ¿sabes cuál es el evangelio de Pablo? Que Cristo murió, fue sepultado y ¿qué más? Él resucitó. Y tú no mencionaste ninguna de las tres. Eso no es evangelio. De hecho, Gálatas dice, si viniera alguien y os predica otro evangelio, ¿qué dice Pablo? Sea anatema. Te espera el juicio más grave que puedas tener, el juicio de Dios. Tercero, la evidencia apostólica de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Cristo, ¿a quién se le apareció? A muchas personas. Lo menciona claramente Pablo. La certeza apostólica de la resurrección. ¿Cómo lo defiende Pablo? Contrastándola con la hipótesis de que si Cristo no hubiera resucitado. Pero él dice, están equivocados. Cristo resucitó. Y finalmente, la perspectiva apostólica. Perspectiva habla de hasta dónde yo miro. Hasta dónde Pablo vislumbra el éxito triunfal de Cristo en su resurrección. ¿Hasta dónde? Hasta su reino. Hasta su reino. Ahora, conclusiones. Hermanos, la resurrección de Cristo es el pilar de nuestra fe. ¿Se dio cuenta? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, pero Cristo resucitó. Por lo tanto, es el pilar de nuestra fe. Segunda cosa, la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Hermano, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, qué glorioso es eso, saber que tenemos esperanza. El domingo pasado yo mencioné, abuela, hoy pasada, de jugadores de fútbol que se quitaron la vida porque no encontraron esperanza, jamás. Pero nosotros tenemos esperanza. Hermanos, hay sufrimiento, pero tenemos esperanza. Cristo resucita y eso le da sentido y norte a mi vida. Sé hacia dónde voy. Tercera cosa, la resurrección de Cristo es la garantía escritural, literal e histórica de las bendiciones mileniales y eternas que tenemos con Cristo. Si se dio cuenta, Apocalipsis decía que reinaremos ¿con quién? Con Cristo. Correinaremos. ¡Wow! Hermanos, qué impresionante. Nosotros ayudaremos al Señor. Pero además seremos transformados. Las hermanas no tendrán más arrugas. Imagínense qué importante. Nosotros no tendremos dolores de hueso, no sé. Qué increíble, hermano. Uno puede reírse de eso, pero imagine, piénselo por un momento. Seremos transformados. Dice Pablo, por un hombre entró la muerte. Y piensa un poquito, entró la enfermedad, la muerte, la destrucción, la moralidad, la desesperanza. Pero por un hombre, Cristo, ¿qué vino? Todo lo contrario. Vida, plenitud, transformación, esperanza. Hermanos, ¿cómo no saltar de alegría por lo que Cristo hizo por nosotros? Ahora, ¿qué debemos recordar en esta semana? ¿Conoce a un tipo que se le decían Mahoma? El fundador de la religión musulmana. Usted puede ir a visitar su tumba todavía, ahí está. Puede que estén sus huesos todavía. Buda también, el fundador del budismo, puede ir a ver su tumba. Paradójico, Karl Marx, el fundador del comunismo, nació en un hogar cristiano. Sus padres eran, si no me equivoco, pastores luteranos. Pero él abandonó el cristianismo y inventó lo que se conoció después como el comunismo, en donde en esa ecuación Dios no está. Porque todo lo que hay en el comunismo es material, de ahí viene el materialismo dialéctico. No existe la realidad. Eso es para los tontos que crean en cuestiones religiosas. Y él, ¿cierto?, basó toda su visión de la vida justamente en esta guerra entre el proletariado y los burgueses. Y la guerra es tener más, repartir la riqueza. Qué paradójico, porque su tumba también está ahí, pero hay que pagar 4 libras para ir a verla. O sea, la privatizaron. Eso es bien paradójico. El padre del comunismo. Hermanos, ¿y la tumba de Cristo? Está vacía. Está vacía. De hecho, en Jerusalén usted puede ir cuando vaya para allá, vaya. Y está vacía.
No está Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo resucitó. Implicancias. Si Cristo resucitó y resucitó, entonces nuestra predicación, ¿cómo es? ¿Útil o inútil? Útil. ¿Nuestra fe es ilusoria o real? Es real. ¿Somos falsos o verdaderos testigos de Dios? Somos verdaderos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Nuestros pecados fueron expiados o no? Sí, fueron expiados. ¿Estamos bajo la ira de Dios? Ya no. Y por último, no somos las personas dignas de conmiseración. Conmiseración. No, todo lo contrario. Somos los más privilegiados de los hombres. ¿Oremos?